Ahora vamos a volver a uno de los temas que estamos siguiendo, que lo venimos tratando, que también, por supuesto, es un reclamo. Allí veíamos, ¿no?, la postura del Bloque Córdoba Federal de los diputados en ese hilo de Twitter donde manifestaba cómo se va a aprobar si no se toca el tema de subsidios energéticos, de la inequidad de subsidios en toda la República Argentina. Y de este tema vamos a estar hablando, por ejemplo, qué pasa con el transporte. Estamos en contacto justamente con una economista que ha tenido la posibilidad de estar trabajando en el tema, de estar justamente marcando la realidad que se está viviendo. Y estamos hablando de la economista Leisa Camilo Caro, a quien estamos saludando. ¿Cómo te va, Leisa? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos observando, viendo, digamos, la diferencia en los subsidios del transporte de la zona del AMBA con el interior del país es realmente notable, ¿no? Estamos hablando de una diferencia abismal, de una concentración de subsidio muy cercana al 80%. Exactamente. Nosotros como instituto, como IDESA, realizamos un estudio y estamos atentos al tema para analizar principalmente estos subsidios que son nacionales a los servicios públicos y, como vos dijiste, principalmente al transporte, y vemos que existen diferentes fallas. Por un lado, lo que vos decís, que hay fuertes arbitrariedades geográficas que benefician principalmente al AMBA y, por ejemplo, otras provincias como el norte u otras provincias que quizás necesitarían ese financiamiento o ese subsidio no lo tienen. Principalmente se da porque hay muchas empresas que son de origen nacional, que se encuentran ahí y brindan sus servicios ahí, entonces como que el subsidio es muy directo. Y el resto de las ayudas, porque existen ayudas de nivel nacional a las otras provincias, las reglas no son muy claras ni muy transparentes. O sea, uno no puede ahora leer el presupuesto y decir, bueno, a Córdoba va tanto porcentaje, o tanta plata, o al norte va tanto. Entonces, no hay un criterio definido, también, Leisa, por lo que entiendo, digamos, no hay un criterio definido. No, nosotros, o sea, vemos y analizamos los datos y todavía no está definido el criterio o qué porcentaje hay, y esa discrecionalidad genera incertidumbre para las provincias, porque como ya sabemos, no todas las provincias son igualmente ricas y no todos tienen los mismos ingresos públicos y no todas las provincias pueden financiarse igual. Está bien, tampoco tiene la misma cantidad de habitantes que tiene Buenos Aires, ¿no? Pero los gastos están y existen. Sí, aparte, entonces eso genera... Discúlpame, Leisa, porque ese es todo un tema, ¿no? Porque muchas veces está como a modo de querer brindar una explicación, es la cantidad de gente, la cantidad de utilización y demás, pero per cápita, cuando uno hace el desglose, también el subsidio es abismal, la diferencia para el subsidio para cada ciudadano de la zona del AMBA con los ciudadanos del interior. Aparte de que al estar el gobierno nacional en Buenos Aires, es mucho más fácil acceder o cuando hay un reclamo, y en cambio en las otras provincias es mucho más difícil, o sea, también es por una ubicación geográfica. Sí, ahora uno entiende también, ¿no?, esta decisión política porque se pone ahora en debate, se debería haber puesto mucho antes, pero se pone ahora un poco corrido, ¿no?, obviamente por la agenda que estamos trazando los argentinos, el Fondo Monetario Internacional y demás, pero muy pocos habían levantado la voz. Algunos intendentes, el intendente de Mar del Plata, el intendente de Rosario, el intendente de Córdoba, acompañado por algunos gobernadores, el gobernador de Córdoba y no muchos más, con respecto a esta situación. Porque allí me parece que hay una fuerte también situación política, más allá de las conveniencias para cada uno de los habitantes de cada provincia. Sí, exactamente. Y yo creo que también lo que suma es que económicamente estamos en una situación crítica. O sea, los subsidios a los servicios públicos generan mucho gasto público. Sí. Y nosotros, como todo el mundo sabe, Argentina tiene un déficit primario muy alto, de 3%, y seguir aumentando el gasto por encima de nuestros ingresos genera que seamos insostenibles y se genera que para financiarse o tengamos que endeudarnos o ahora se esté emitiendo.
el emitir Claro. tiene muchas repercusiones en los precios y en los salarios reales de la sociedad. Entonces ahora todo el mundo siente que va al súper y no le alcanza. Tiene que gastar en el transporte y pagar el boleto y no le alcanza. Y eso es porque los salarios se ven fuertemente resentidos. Ni que hablar. Entonces, si nosotros no solucionamos como el problema de base, que es gastar mucho, no tener los ingresos suficientes, genera como inflación, emisión, problemas en los salarios y nunca vamos a poder afrontar el verdadero costo que tiene un boleto, si hablamos en este caso particular. Está bien, absolutamente de acuerdo. Pero también está esta situación, cuando vos decís, ya estamos para repartir, esto es lo que hay que repartir, no aumentemos este subsidio, bueno, a ese reparto, hacelo de manera mucho más equitativa. Digamos, no es un aumentar ese subsidio, sino que esa torta de subsidio sea repartida de una manera equitativa. Sí, o sea, si nosotros no sacaríamos ese subsidio porque realmente es necesario y no debatimos del tema de que los servicios públicos tienen que ser de jurisdicciones locales y provinciales, bueno, que es una de las cuestiones más importantes. Si nosotros eso lo dejamos de lado y decimos, bueno, la nación va a financiar, sí, realmente tendría que ser más equitativo, tendría que poder llegar a las regiones que no tienen suficiente financiamiento y también focalizarse del lado de la demanda y no tanto de la oferta, porque lo que se hace ahora es, bueno, se le da una transferencia a las empresas nacionales o se subsidia a los proveedores de servicios. Pero en realidad, los que usan el servicio, ponele, si vos ves en AMBA, y es clase media, es clase alta, es clase baja, y no va focalizado realmente en las personas que realmente lo necesitan. Sí. Entonces, como que es necesario un cambio estructural. Es pensar que no podemos seguir gastando lo que se gasta, pensar de que tiene que ser la parte de los servicios públicos tiene que ser de una jurisdicción local y provincial, pensar de que no todas las regiones ni todas las provincias tienen las mismas posibilidades, entonces la nación sí tiene que estar presente y tiene que estar presente de una forma clara, precisa, transparente. Claro, lo que pasa es que sucede de hecho, ¿no? Cuando vos decís deben ser responsables las provincias y los municipios, hoy por hoy en el interior del país, sin subsidios provinciales y sin subsidios municipales, es imposible el funcionamiento del transporte público. Y así todo se tiene un boleto 3 veces, 4 veces, 5 veces más caro en algunas ciudades que en la zona del AMBA. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno de la ciudad o el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la zona del conurbano no se hace cargo de esos subsidios también como el resto del país? Sí, es todo un tema. O sea, es una lucha entre las provincias y Buenos Aires. Realmente la nación, si va a intervenir con subsidios, tendría que ser equitativo, porque no puede ser que haya esa discriminación. Es que no hay geográfica. justificativo, ¿no? No hay un justificativo. Más allá de que la gran cantidad de votos se encuentre en Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Digo, lo podemos ver de una lectura, de una lectura desde los padrones, lo podemos hacer una lectura desde la cercanía geográfica, como vos decías, y también, ¿no? ¿Por qué no? De esa costumbre centralista de que tiene nuestro país. Exactamente, por ahí son cuestiones un poco más políticas que de otro índole. Que económicas. Leisa, además del transporte, te saco un poquitito de esta situación, con el tema de los otros repartos de subsidios energéticos y demás, tal vez no con esta diferencia, pero también siempre hay, ¿no?, una discrecionalidad. Sí, o sea, nosotros podemos hablar del transporte, o podemos hablar de la energía, o podemos hablar del servicio público particular que querramos, pero en realidad el problema es general, ¿no? O sea, el servicio público que lo provee las empresas nacionales tienen subsidios directos. Entonces, al tener subsidios directos y no brindar servicio a todo el país, porque lo brindan en el AMBA, ya ahí genera una desigualdad, porque no hay empresas nacionales en las otras regiones. Entonces ya ahí hay como una desigualdad. Entonces, independientemente si hablamos del transporte, si hablamos de la energía, si hablamos de los otros servicios, es como que pasa un poco lo mismo. O sea, no estamos entrando en que la nación está cumpliendo un rol que no tiene que cumplir, y si las provincias, y si las provincias no tienen financiamiento adecuado, sí la nación apoyarlo, pero de un lado más responsable y mejor focalizado.
Leisa, te saco el tema de subsidios, pero bueno, estamos en una coyuntura realmente importante. Aprovecho, sos licenciada en Economía. ¿Cómo están viviendo esta situación en el Fondo Monetario Internacional? El peligro del default, si es que existe. ¿Cómo se observa? ¿Cómo se ve? Sí, bueno, nosotros estamos como siguiendo ahí un poco el tema y esperando a ver qué se decide. Realmente Argentina es un país que siempre terminó recurriendo al FMI para poder un poco ordenar las finanzas públicas y el tema es que, o sea, que la solución o la receta es siempre un plan integral, es mirar, yo por ahí hago mucho hincapié, pero el déficit fiscal que nosotros tenemos es el principal problema. Y si no se soluciona ahí con una receta integral y se ajustan esos temas, es como que nunca terminamos de salir. ¿El camino es aprobar esta refinanciación? No sé, no tenemos como una posición muy segura, porque hay algunas cosas que están buenas y otras cosas no tanto, entonces estamos ahí. No te podría decir una opinión. Con lo que se conoce, ¿Argentina es capaz de cumplir cada uno de los requisitos? La historia no siempre ha demostrado que Argentina ha podido cumplir, pero bueno, uno no pierde las esperanzas. Leisa, muchísimas gracias por el contacto. Un fuerte abrazo, ha sido un placer. No, gracias a ustedes, que anden bien. Hasta Saludos. luego.